preguntaba antes, grabar esta conversación. Perfecto, tengo todo listo ahí, se está grabando el audio. Sí, mira, qué interesante es mi primera, así que esperamos que salga bien Estamos y inaugurando vamos a ver entonces la qué más, partida de sí, pues entrevista. vamos a inaugurar, vamos dando saludos a Nano, el Pichi, a Nano Dani Pichi. Jiménez Nino, Puro amigos ahí se están conectando. qué Buena, bueno que nos buena apoyemos, Dani, sí, buena Nano. vamos maestro Javito por ahí. Gracias por estar ahí. Próximamente ahí el profe Javo va a estar hablando sobre su talento como guitarrista y también como su talento como profesor, que me consta. Eric en el flow. Qué bueno que ya estamos dándole inicio a esta conversación. El Voy a Eric ir en a... el flow es Eric Armejo. Oh, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos estamos siguiendo, ¿no? Va a actualizar eso, Eric. Así que qué bueno verte, Eric. Así que espero que Daniel. vamos, buena pregunta. Daniel nos pregunta, ¿qué hits entrenadores? Bueno, el hit, bueno, ojalá que tenga varias aristas. Uno ya lo vamos a detallar a continuación de por qué estamos haciendo esto. Hola tía Vero, la tía Vero No, ahí. qué buena la La familia está familia entrando. acompañándola. Vi a mi suegra también por ahí. Saludos a mi suegra. Ya, genial, genial. Entonces, estamos listos para partir. Son las 10 de la mañana. ¿Cómo está mi suegra? Raquel, ¿cómo está? La mando de Toda Australia. la suegra. También le mando un besito por allá. Así que estamos acompañados con la familia. Siempre es bacán tener a la familia ahí cerca. Ya, Sí. son las 10. Entonces quiero dar inicio a este live de Instagram, nuestro primer live de Instagram. Y pues ya vamos a dar nombre a nuestro invitado. Pero yo quisiera partir diciendo que estamos en Pedro Pagliai Piano, en este ciclo que se inicia en The Summit, esta cumbre de conversación en torno a tres temas que son muy importantes para mí como emprendedor, como profesor de música, que es la creación, la producción musical y sobre todo la educación musical, que es el área donde yo más me desempeño. Sin embargo, en nuestro emprendimiento, esas dos áreas, la creativa y la de producción, son también importantes. Pero yo prefiero hablar con las personas que saben más sobre creación, los que saben más sobre producción musical, para llegar con un nuevo mensaje más actualizado, sobre todo, para nuestra audiencia. Y en este primer ciclo de conversaciones, que es el Summit 2024 de Pagliai Piano Online, tenemos fechas confirmadas hasta el 30 de diciembre, entonces nos vamos a estar viendo, quiero que lo sepas también, Esteban, semana a semana con conversaciones. Harta gente, Entonces ¿eh? De damos aquí al inicio, 30 de diciembre. wow, toda la semana, ya tenemos Qué confirmado. bueno. Fue súper bueno la producción ahí y agradezco a todos que están ahí, que han apoyado. Esteban Cáceres, te doy la bienvenida a esta primera emisión del Summit 2024. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Primero, agradecer la invitación. Me siento súper honrado de poder estar acá, abrir este ciclo de conversaciones. Bueno, decirle a la gente que está mirando y los que verán después, me imagino, Pedro fue mi profesor. Él fue mi formador en áreas, digamos, en las que me desempeño ahora y hoy me siento súper honrado de poder conversar acá ya como un profesional. Exactamente, de tú a tú, digámoslo así. No, Sí, y muchas como yo te gracias. decía recién, yo de todas maneras, antes de la emisión, uno va generando contacto en distintas instancias, pero también hago énfasis en hablar de los expertos, no solo por lo que saben, sino también por la experiencia que van acumulando. Hoy día vamos a hablar sobre dos temas, Esteban, que lo estuvimos preparando. Música, producción musical para artistas, el programa de hoy, Ujú. y también una patita importante en lo que es la música para publicidad. Esos serán los dos temas y vamos a hacer ahí un par de preguntas y también podemos invitar a quienes nos ven, dejen sus preguntas en torno a lo que pueden ser estos dos temas Eso, súper y importante. si hay otro tema que también lo podríamos abordar que les parezca, por favor háganlo. Si bien tenemos algo estructurado en esta conversación, no hay ningún problema de que pudiera darse algo distinto. Estamos acostumbrados
también a improvisar a veces. No sé si te pasa, Esteban. Soy Esteban, muy, cuéntanos soy muy bueno para improvisar en conversaciones, así que. cuéntanos, ¿quién es Esteban? Bueno, Esteban soy yo. Soy músico, soy productor musical y como bien el tema lo indica, yo me dedico a la producción musical netamente para artistas y para publicidad. Eh, por cosas de la vida, uno nunca sabe, digamos, qué nos depara el destino. Yo empecé a estudiar música en la UNIAC, eh, porque siempre me gustó la música, fue mi camino, sin saber en qué iba a terminar este camino, que por lo demás todavía no termina, o sea, uno nunca sabe qué más nos depara la vida, pero actualmente, ya por más de 12 años, yo me he dedicado a la música, a la producción musical, tanto para artistas como para publicidad. Perfecto. Y es justamente por eso empezamos nuestra conversación abriendo, como digo, con una serie de preguntas y que obviamente nos podemos salir, entrar el tema, podemos estar o no de acuerdo, también eso también es válido dentro de lo que es una conversación y ojalá hasta cierto punto provocativa también, no queremos incomodar a nuestro invitado, pero a No hay veces surgen problema, cosas que son aquí importantes. zafamos con preguntas incómodas, Ah, no hay problema. me consta, me consta. Bien, mi estimado. Vamos con la primera pregunta, es como una pregunta general. Esteban, ¿existe una forma correcta de crear música o todo se trata de un viaje? ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que es un viaje y cada viaje es distinto, la verdad. Yo he partido una composición en la calle, quizás haciendo un trámite, paseando, se me vino una idea a la mente, la grabé en el celular, después agarro mi guitarra o mi piano, le doy un poquito más de vida y ya todo termina ahí en el computador con toda la producción. O a veces se me ocurrió hacer alguna pista musical y la canción nace desde ahí, o de repente una temática, una idea de algún tema y también parte desde ahí. Entonces todos los viajes son diferentes, además, sobre todo cuando es creación propia, digamos, el viaje parte desde aquellas aristas que acabo de mencionar, pero cuando de repente no sé, trabajo con algún artista que ya tiene una idea preestablecida, me llega, también se trabaja desde ahí, o bien en términos de publicidad, me llega un guión, la canción nace desde el guión. Eh, entonces, reitero, todos los viajes son distintos, no hay, creo yo, una forma preestablecida de poder crear o producir una canción. Y en ese sentido podemos en- entender que la vida del productor musical está conectado 24/7 con lo que estás haciendo. Totalmente. Yo he estado durmiendo y soñando que estoy haciendo una canción, me despierto, trato de recordar lo que soñé y hasta por ahí también parten canciones, entonces, totalmente. O sea, incluso en tiempos de ocio. Estoy viendo una película y estoy súper concentrado en la música, en la sonorización de la película. Quizás son detalles que no todas las personas, digamos, o sea, yo creo que sí. La gente en realidad disfruta de una buena película, de una buena música y todo, pero como que yo ya llego previamente pensando en cómo va a ser la música, cómo va a ser el diseño sonoro de una película, por ejemplo. Entonces Claro. sí, totalmente, nunca termino de desconectarme. Y ahí, ¿cómo te definirías tú en términos de tu perfil como productor musical? ¿Cómo definirías tu perfil? Un perfil, por ejemplo, no, voy a usar la palabra pero que no se entienda peyorativamente, orientado a los detalles, perfeccionista. Por ejemplo, yo soy más generalista. Cuando yo era profesor, siempre me gustó ser más de lo general, más que lo particular. ¿Cómo te ves tú como tu perfil? A diferencia de otros perfiles que pueden existir en la producción musical. Yo diría que soy de un perfil estético. Ya, Me gustan las melodías bonitas, me gusta que los arreglos musicales también sean una canción aparte. O sea, podría decirse como un productor estético, por decirlo. Eh, tú- sí, esa es una de las cosas que yo creo que me podría caracterizar como productor, que me gusta que cuando hay una melodía como tal o un cantante cantando una canción, eso sea una canción
y sin el cantante o sin esa melodía, el arreglo en sí mismo sea otra canción, que se pueda escuchar, no que sea un acompañamiento, simplemente. Eso me un gusta, conjunto. sí, me gusta mucho la estética de la música. Y, y en ese sentido, ¿cuál sería en este proceso creativo, cuáles son las etapas más importantes? ¿Cómo tú lo podrías describir así en términos gruesos, obviamente del tiempo limitado, Sí, este proceso de producción? para mí, una buena melodía es fundamental en una canción. O sea, trabajar con una melodía que no me pare los pelos es un poquito más complicado. Y a veces resulta ser un poquito más sacrificado el trabajo porque hay que aportarle más cosas. Pero creo yo que esa es la base. Una melodía, claro, es súper subjetivo lo que yo estoy diciendo porque una melodía buena puede ser buena para mí, mala para otro, pero desde mi apreciación, todo parte de ahí. Oye, Y ya de ahí ahí, uno empieza a perdona, armar. Eso es como los cimientos. de que confirmen, porque también el trabajo creativo es de mucha intuición, que uno tiene una idea que aparentemente viene de la nada, pero uno como que tiene que estar listo para recibirla. ¿Cómo tú validas eso? ¿Tienes algún mecanismo, algún proceso, algo que has identificado en tu experiencia para validarlo? Porque también a veces nos pasa mucho a los músicos. Unas cosas que yo he aprendido, quizá en otros ámbitos, es no enamorarme tanto de mis proyectos, porque cuando estás en consonancia con otro, a veces eso no responde a veces sus necesidades. ¿Cómo lo validas tú eso, lo estético, que es tan Yo subjetivo? hago todo lo contrario. O sea, yo me enamoro de mis proyectos. Cuando me logro Ok, enamorar de los proyectos, porque ya está bien. entiendo. Eh, bueno, insisto, el gusto es súper subjetivo. A mí me gusta mucho la música, como, no sé si llamarla popular, me gusta mucho la música pop, el rock. eh, El reggaetón, que es más popular, trato, digamos, de encantarme un poquito con él, a pesar de que no es mi fuerte cuando escucho música. Eh, pero yo creo que ahí están los parámetros, en un poco saber qué es lo que está escuchando la gente también. O Ya, sea, correcto. yo Perfecto. entiendo, hay música que es muy linda, como, no sé, el jazz, por ejemplo, pero entiendo que el jazz no a todo el mundo le gusta. Entonces, creo yo que los parámetros más objetivos están en la estadística. Correcto, estoy de acuerdo. Entonces, en base a eso, obviamente yo me guío también un poquito para escuchar lo que está en el mainstream, digamos. Las tendencias, los datos que pueden arrojar, Exactamente. por ejemplo, Spotify, las analíticas que uno podría hacer. Eso es, qué interesante ese punto. Sí, ¿Sabes por qué te lo, totalmente. ¿sabes por qué te lo digo? Porque ahí hay un aspecto muy importante que a veces podrían, eventualmente, esto no lo voy a decir de manera tajante, adolecer a ciertas formaciones de producción musical. O sea, en este mundo también, ya vamos a tocar quizás más adelante una conversación, pero Ujú. hay mucha información, mucho dato, y tú lo dijiste, creo que estoy muy de acuerdo como lo dijiste, muy objetivo, o sea, el dato objetivo. Pero lo otro hay que dejárselo a la Los datos no creación, mienten. Los datos no ahí, mienten. A mí, por ejemplo, no soy fan del reggaetón, a pesar de que igual produzco reggaetón. Pero ahí están los datos. La gente escucha exactamente, mucho reggaetón. exactamente. Y uno está dentro de este trabajo también, obviamente todos eligen también su compromiso frente a lo que hacen y es válido no hacerlo, más allá del reggaetón o cualquier otro, así, está lo mismo. Sí, sí, no. Pero este también es lo que es un trabajo también y implica tomar decisiones basadas en datos, que podríamos decirlo así. Sí, Mira, sí. vamos conversando entonces, cuando tú hablas del proceso, si tú quieres, cuando queremos hacer una pista, un poco siguiendo nuestra conversación, Ajá. ¿qué crees tú que es más importante, Esteban? ¿Ser técnicamente muy hábil o tener eventualmente una visión única o especial? ¿Cómo tú podrías, qué consejos también nos podrías dar al Sí. respecto? Yo creo que si tenemos que decidir por
por una cosa o la otra, yo creo que tener una visión es más importante. Correcto. Porque, porque ser técnicamente hábil en qué, en mezclar, en producir, en tocar la guitarra que se me ocurrió. Yo creo que cuando uno tiene claro el panorama y quizás no soy muy hábil con la guitarra, por ejemplo, llamo a un guitarrista, llamo al experto, porque yo ya lo tengo claro, ya sé lo que hay que hacer ahí. Entonces, digámosle al experto que lo haga, o el piano, o la mezcla, o la masterización. Podemos ir delegando ciertos roles dentro de una producción musical, mientras el productor, mientras el arquitecto, digamos, tenga claro lo que hay que hacer. Y en ese sentido, Esteban, ¿cuál sería tu visión en el tema particular del productor, del artista, Ujú. no de la publicidad? ¿Cuál sería esa visión que tú podrías comentar cuando tú estás, o ya sea para tus propias producciones o particularmente para las producciones de terceros? ¿Cuál es esa visión? Me gustaría saber. Bueno, yo creo que igual la visión, tanto para el artista como para la publicidad, a pesar de que yo sé que la pregunta va más guiada para el artista, Tú no, corrígeme también, sí, eventualmente. pero Pues, no se alejan ya. mucho porque finalmente uno tiene que entender al artista. También tiene que entender las necesidades de la publicidad, por ejemplo. Y cuando uno entiende eso, entonces logra conversar. eh, vamos a referirnos netamente al artista. Vamos a conversar con el artista. Porque si yo no logro entender ni interpretar al artista de lo que él quiere, y yo empiezo a imponer mis propias ideas, o tratar de imponer mi propio estilo, eh, creo que nunca vamos a conversar. Entonces creo que eso es lo principal, lograr entender e interpretar al artista de lo que quiere. Y ya de ahí obviamente uno puede, en base a la experiencia, eh, guiar al artista en ciertas cosas, o sea, en términos de arreglo, porque un artista va a decir, oye, yo soy cantante de, ya para no quedarnos pegados con el reggaetón, soy cantante de rock. Entonces yo no me puedo salir de eso. Entonces es súper importante, no escapar de los límites que ya el artista está poniendo, por ejemplo. Esa- Y el proceso, ¿cuál sería? O sea, creo que es súper importante para poder entender en detalle al artista, porque hay cosas que son súper generales. No sé, escuchar referencias, por ejemplo. Cuáles son los artistas que llevaron a este artista, valga la redundancia, a escoger este estilo. Entonces, eh, yo creo que por ahí uno puede ir encaminando la producción, recoger elementos que a uno le parezcan atractivos, de esas referencias, por ejemplo, rescatarlas a la producción original. O sea, hay que entender también y aceptar que no estamos inventando la rueda. O sea, creo que Exacto. Muy es bueno. súper, es súper importante, ir rescatando elementos ya existentes. eh, y yo creo que ya después de eso viene el valor agregado. Por ejemplo, a mí una de las cosas que a mí me sirve mucho en la producción, como para darle este valor agregado, fue algo que me enseñó René Calderón, también profesor de Gran la UNIAC, maestro, formador. Sí. excelente. Y Pepe Escuchar de repente, Tecleador, sí, productor musical. tremendo, tremendo, René. Escuchar cosas de afuera, por ejemplo. O sea, yo escucho mucho lo que está en tendencia, pero también escucho mucho lo que quizás no está en tanta tendencia, justamente para incorporar estos elementos que no son tan conocidos, poder incorporarlo a estilos musicales que son más conocidos. De hecho, yo cuando hice mi tesis en la universidad, junto con mis compañeros, con Eric también que está ahí, con Carlos Gallardo, eh, hicimos una tesis que está basada como justamente en música popular, pero con elementos étnicos, por ejemplo. Cosas que todavía hago, de utilizar cosas de otros países, eh, no en su totalidad, sino que justamente lo que digo, elementos, algún instrumento que vaya haciendo alguna melodía, cosa que alguien cuando está escuchando una producción musical diga, oye, mira esto qué interesante. Pues como dije inicialmente, no estamos inventando la rueda, entonces, ¿cómo generamos la originalidad dentro de una producción musical? Buena pregunta, buena pregunta. Ahí mira, qué bueno que tenerte eso. Antes de poder continuar sobre ese punto, agradecer a las personas que se están uniendo a nuestra conversación y también invitar a a las que nos siguen
que hagan, puedan hacer preguntas también, ¿no? En los comentarios podríamos también abrir eso, si les parece adecuado, interesante, ahí tomamos nota. Mira, yo quiero decir dos cosas, o sea, preguntarte en realidad, porque aquí yo estoy aprendiendo mucho en realidad, o recordando muchas cosas también a propósito de ese proyecto de título que me tocó evaluar en su minuto. Ya han pasado hartos años, ¿no? Y Sí, ahí se van actualizando cosas. Mira, estoy muy de acuerdo contigo cuando dices lo siguiente, en marketing sobre todo, y en muchas otras disciplinas quizás aplica no se puede inventar la rueda, porque hay una forma de hacer que ya no, en realidad es la base para la innovación. O sea, esa es la base para la innovación. Si no conocemos bien esos códigos, difícilmente podríamos ser innovadores, lo cual no es tan fácil sí. también, ¿ya? Eso por un lado. Lo segundo que quisiera rescatar de lo que tú dices está en la conversación. Entonces, ahí uno va descubriendo perfiles. No sé qué opinas tú, Esteban, perfiles, porque tú vas trabajando por proyectos, con Exacto. personas que con distintos estilos, y ya cada estilo tiene cierta como elementos que lo distinguen de otros, o sea, personalidad, la audiencia a la cual quieren llegar. Entonces también uno tiene que transformarse, creo yo, tiene que ser muy dúctil, muy versátil para poder ir encajando tu visión, como un poco la pregunta se hizo, con la visión de ellos y en esa conversación que también significa, oye, negociamos y llegamos a acuerdo. Sí, ¿Cierto? también. Y de otros tipos también, porque estamos hablando de un trabajo, ¿no es cierto? Hay varias cosas que están incluidas en esa conversación y en un trabajo profesional, ¿verdad? Sí. Entonces, quisiera retomar lo que tú dices, haciendo esta pequeña bajada, con el tema de la originalidad. ¿Cómo se produce esa originalidad si la rueda está inventada? Bueno, cuando ¿O tú has se tenido una inventó, experiencia, aparte de lo que, yo, con nuevos artistas? sí, yo pienso que hay que entender que cuando se inventó el fuego, por ejemplo, las piedras y las maderas ya existían. O sea, fue cómo se unieron esos elementos para inventar el fuego, por ejemplo. Entonces, aquí, claro, estamos en una etapa de la humanidad en que es mucho más difícil llevar esa originalidad porque ya ha pasado mucho tiempo, se han inventado muchas cosas a lo largo de la vida y siendo más específico en la música, eh, uno podría limitadamente pensar que ya se inventó todo. Entonces, eh, ¿cómo establecemos esa originalidad? O sea, yo creo que básicamente es tratando de hacer cosas que uno no ha escuchado. O, o es difícil decir cosas que no existen, pues en verdad no tenemos cómo saber si existen o no, pero sí cosas que uno no ha escuchado. Yo creo que ahí ya está el concepto de originalidad. O sea, Y, por por favor, ejemplo, no sé, 20 años atrás, cuando salió el reggaetón, era algo súper original, no habíamos escuchado algo como eso, probablemente. Pero hoy en día, no sé, también está la música urbana mezclada con la música electrónica, que ya es de los años 90. Hay ciertos estilos, no sé, de los 80 que están volviendo a la actualidad y se están mezclando. Yo creo que eso también es original, o sea, son elementos que ya existieron en otra época y que se están trayendo ahora y se están mezclando y, no sé, es como probar alimentos incluso, combinar alimentos que, no sé, nuevas recetas, claro, nuevos platos, hacer como no una sé, pequeña analogía. echarle azúcar a la palta, por Claro, ejemplo. claro. No es común, Claro, y uno corre riesgo ahí, pero hay por que eso también, hay que ir probando. sí, y corre riesgos también. Yo creo que, mire, ese es el área también como el área de desarrollo. Yo pienso que el área que tienen que ver con esa búsqueda de lo nuevo, ¿ya? Para ir diferenciándose también, yo creo que también puede estar ahí una meta si lo incluimos dentro de una visión, ¿no es cierto? Poder estar actualizado, ¿no es cierto? Y ahí nosotros podríamos continuar nuestra conversación, porque un poco quizás me estás dando el pie para un tema que en lo personal, Esteban, yo cuando estaba preparando este ciclo, como que estoy como desconectado, y no es porque no quiera estar desconectado, suelo ser una persona bastante informada, pero me gustaría que pudiéramos seguir estos minutos de conversación en torno a lo que tú estás hablando de lo que está pasando en la industria, porque ahí diste algunos datos de estilos que me llaman la atención, que incluso algunos que suelo escuchar,
y que a veces en esa búsqueda de del original estamos buscando lo antiguo, como que esta música de los 80 electrónica, con nuevas o reversiones. Y yo te pregunto, ¿cómo tú ves la industria, la industria actual, la industria musical? Y eventualmente, como un poco lo habíamos acordado anteriormente, antes de pensar, ¿cómo está, cómo conversa con con el streaming, ¿no es cierto? Con esto de la música en streaming. Yo ¿Qué creo opinas? que, yo creo que eso ha ayudado bastante. O sea, por ejemplo, antiguamente, cuando yo estaba en la universidad, hablar de sellos discográficos ya era obsoleto, por ejemplo. Yo creo que el streaming un poco revivió el tema de los sellos discográficos. Ahora ellos usan mucho esa estadística para poder apostar por artistas. Y gracias a eso, también creo que el, el mercado chileno volvió a revivir. O sea, ahora tenemos artistas de exportación, sobre todo en el ámbito, en el género urbano, digamos. Artistas que la están rompiendo acá en Chile y que en el extranjero son súper conocidos. Yo creo que ha sido un aporte tremendo. Obviamente otra línea de negocio, otra fuente, digamos, eh, a través de las cuales los artistas también pueden producir ganancias, los sellos también, por eso se revivieron de alguna manera. Eh, Mm, y yo creo que ha sido positivo para la industria, o sea, yo creo que siempre hay que buscar el lado positivo. eh, perfecto. a cuando pasan este tipo de cambios, por decirlo. O sea, si bien el streaming ya se ha estado instalando hace muchos años, eh, yo creo que en un principio pudo haber generado dudas, quizá muchos se asustaron, pero creo que si vemos el panorama ahora, yo creo que ha sido positivo. O sea, todo tiene su lado negativo y positivo, pero creo que en la balanza ha ayudado a la industria, sin duda. O sea, la industria, al parecer, por lo que tú dices, se ha ido adecuando, ¿no es cierto? Porque Sí. también el impacto tecnológico ha sido ya es tremendo, es tremendo. Ya lo vamos a conversar en algún minuto más Es con una que pregunta en particular. va todo de la mano en el fondo. O Va sea, todo de la mano. estamos hablando de industria, pero también hablemos de consumidores. O sea, el streaming ha ayudado a que la gente pueda consumir de una forma más cómoda, más rápida, todo lo que le Y, gusta. y ahí yo creo un ejemplo que uno podría mirar, uno que ya tiene experiencia, por lo menos en mi laboral, yo he tenido trabajando a un nivel universitario, por lo tanto, trabajando a un nivel profesional, que es distinto de otros ámbitos de formación musical. Esto del tema de la tecnología nos ha traído se ha democratizado el acceso a los recursos. O sea, uno puede home studio, o sea, como palabra así, home studio, home studio. Todos podemos tener, todos tenemos nuestro Sí, home studio. Entonces eso también ha desarrollado otro tipo, se ha actualizado la forma en que estos nodos que van conectando, que eran más limitados antiguamente, estamos hablando quizás 40 años atrás, de imposible hacer un propio disco, ahora es totalmente factible. O sea, exacto. uno ya conoce los autistas, o sea, la palabra que en los años 2000 te estoy hablando, cuando estaba terminando la universidad, en los años 2000 se hablaba de gran cosa la autogestión. Ahora la autogestión es algo que está dado con todo software que está disponible incluso sin tener que pagar y de calidad. Sí. Entonces, eso ya nosotros nos colocó en otro tipo de industria donde las diferenciaciones, como tú bien dices, son otras también. ¿No? Y todo lo que ha pasado también le ha dado un poco de velocidad. También Otro elemento importante. se exige mayor nivel de respuesta. O sea, antes, por ejemplo, ahora vayamos a la publicidad. Absolutamente. Cuando uno producía una publicidad, eh, cuando uno producía una publicidad y la agencia o el cliente como tal pedía algo, había incluso un motoboy que iba a dejar no sé, la cinta, el cassette. Esto me lo han contado, entonces no puedo ser tan específico en cómo funcionaba, pero así era. Entonces, si había algún cambio, algo, se demoraban días o incluso Sí. pueden ser semanas en entregar el final. Ahora no, pues. Ahora, justamente con el tema de que hay home studio o tenemos el internet, tenemos un montón de herramientas para que justamente tanto clientes como agencias pidan todo, ya no para mañana, sino que para ayer.
Entonces, el nivel de respuesta es súper, tiene que ser súper rápido, súper rápido. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos, o sea, con locutores para las publicidades. Y ya, no sé, antes los locutores iban a los estudios de grabación, grababan los guiones. Ahora, Se toman un cafecito. claro, había tiempo hasta para eso, pero ahora como que el locutor ya debe tener su home studio, a pesar de que no es un músico, no es un productor, se le exige al locutor que tenga su propio equipo y sepa grabarse y poder enviar lo más rápido posible el material que se le está pidiendo. Sí, Entonces, efectivamente, ahí la conectividad también, en Chile en particular, en Chile ha ayudado mucho a generar este tipo de... Tenemos buena conectividad en Chile, comparado incluso a nivel mundial. ¿no? Y ha Entonces, generado eso se también puede hacer. un mundo más rápido, más acelerado. Entonces, o sea, antes, ahora todo el mundo se presume que tiene celular y que tiene correo. O Exactamente. sea, Es una presunción an- que es an- verdad. antiguamente era el teléfono fijo, si uno no estaba ahí, pucha, le dejaba el recado con alguien y la otra persona esperaba con algo de paciencia. Ahora no, ahora todos desesperados por tener su Oye, producto final. me gustaría complementar esto con algo bien anecdótico. No sé, a mí me gustan esas series de, por ejemplo, en Netflix o en cualquier plataforma de streaming de películas, que cuando las películas que hablan, las series que hablan de producciones musicales, por ejemplo, la de Fito Páez, y ahí uno ve siendo músico, uno ve cómo afecta la llamada telefónica cuando tú estás haciendo el relato en Ah, llamada telefónica, claro, hoy sabes que ven a grabar conmigo. No, ahora sí, yo po. ya te mando y de hecho ya existen todas las plataformas. Aquí tenemos una pregunta acá que nos hace Raquel, muchas gracias desde Australia, que nos pregunta, ¿es ese mundo acelerado bueno para la creación? ¿Qué opinas tú, Esteban? No, no, creo que no porque quizá un poco contradictorio, digamos, o no sé si contradictorio, pero porque yo digo, me desenvuelvo en este mundo, pero estoy diciendo que no. ¿Por qué? Porque siento yo que la creación necesita su tiempo, su espacio. Entonces, cuando a uno le piden cosas como en plazos tan cortos, finalmente uno tiene que la lluvia de ideas se vuelve menor, pues, o sea, es como, ya, escojamos tres ideas y desarrollémoslas, o Ya, sea, no hay tiempo para pensar más. claro, Hay que, hay, para hay que ser, equivocarse. sí, hay que ser rápido para tomar las decisiones en términos de creación, en términos de producción. Hay que ser muy rápido a la velocidad a la que funcionamos. Ya, Entonces, ahí yo quiero hacer alguna pregunta en ese sentido. Disculpa que te interrumpa, ujú. pero me surge una pregunta porque colocándonos en el plano de la persona que está viendo, ¿cómo tú llegaste a esa conclusión? Porque suele pasar algo, y atención, como tú decías al principio, nosotros nos conocimos en la universidad hay ciertas condiciones que a veces conversan o no, y mayoritariamente no conversan con el mundo laboral. ¿Cómo tú te diste cuenta, cómo llegaste a esa conclusión de lo que tú dices, por ejemplo, que todo es para ayer? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Pudieras pensarlo, reflexionarlo? Bueno, ¿O lo viste con alguien? yo creo que ahí podemos establecer una diferenciación entre lo que es producir para un artista y producir para publicidad. Los Ya, tiempos de respuesta, o sea, si bien hay artistas que llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito esto para 2 semanas más, ya, hay artistas que me dicen, tómate tu tiempo, necesito que esto quede bien. Perfecto. Entonces yo me tomo te mi agradezco. tiempo. Y no es que me tome mi tiempo y diga, me queda un mes todavía para hacer la producción. No, no, no. Yo avanzo y pienso Claro, y puedes, claro, pruebo retroceder, y escucho música también para ver qué ideas pueden surgir para esta nueva producción. En cambio, en la publicidad no hay tiempo, no hay tiempo, ahí es donde hay que tomar las decisiones rápidas. Claro, ¿te la uni- apasiona la publicidad en ese sentido? sí, 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 igual me gusta, Ya, porque lo que estamos hablando es la velocidad de respuesta ayuda, digamos, a llevar la creatividad a su máxima expresión. No, ya. pero eso no significa que no me guste. O sea, igual yo creo que la universidad también me ayudó un poco sin saber a qué me iba a dedicar yo en el futuro. O sea, claramente músico, pero digamos que iba a terminar trabajando en publicidad también. Eh, Me ayudó porque creo que todas las carreras, independiente
música, creo que todas las carreras en general, en la universidad uno lo presionan y lo exprimen con trabajos, con pruebas. Entonces, muchas veces me quedaba con mis compañeros trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana, a las 7 teníamos que levantarnos para ir a una clase a las 8. Entonces, no digo que ese sea el ideal del mundo laboral, pero sí fueron desafíos que nos ayudaron a prepararnos para este nivel de exigencia. Sí, y ahí yo me gustaría hacer como una mención, una opinión personal, pero también fundada en mi experiencia y quizás como crítico también del sistema educativo en ese sentido, que siempre se puede mejorar. Claro, el mundo laboral tiene otros KPI, por así decirlo. Sí, La academia tiene el KPI, la nota, ¿no es cierto? La formación, y que a veces son sin duda importantes en ese contexto. Pero yo creo que uno va agradeciendo, también me hiciste recordar algunas situaciones que yo viví en la universidad también, de estar ahí sin dormir, entregando trabajo, que en el fondo también son las que forman. Y eso es lo valioso, necesariamente se valida en la experiencia, en la experiencia laboral. Entonces hay a veces, esa es la tensión que existe entre el mundo universitario, en mi opinión muy personal, que formamos, y digo formamos porque me dediqué mucho tiempo a eso, a personas capacitadas, pero, y suena como obvio, sin experiencia, pero necesariamente la experiencia está afuera. Es sí, totalmente. necesariamente, o sea, ahí yo quizá incluso, yo quienes me conocen, yo incluso he cambiado mi discurso, que a veces como cómo traemos la profesión a la universidad, y parece que no se puede tanto, quizás leyendo algunos autores que realmente afirman que lo que vuelve a una universidad es asegurar la capacidad, las herramientas técnicas, el poder de decisión, que yo creo que debe ser un experto usted, Esteban, en tomar decisiones y hacerlas valer, porque eso es lo difícil, y pagar las consecuencias, ¿verdad? Pero Sí, yo creo después la experiencia laboral es afuera. yo creo que no soy experto en tomar decisiones, sino que a veces cuando me toca tomar decisiones que ya he tomado antes, uno aprende también de los errores. Eh, no vuelvo a tomar, Efectivamente. no vuelvo a tomar las mismas decisiones cuando me equivoqué, entonces yo creo que eso a uno lo ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro. Ahí aprovecho de mandarle un saludo a mi hijo que veo que está conectado, espero que esté en recreo. Luciano, Luciano. te mando un saludo también. Oye, sí, mucha gente chica, mi amigo chica que se une, mi querido Juan Alejandro, también un alumno por ahí que tuvimos en esa universidad. Y bueno, reiteramos la invitación a hacer preguntas para nuestro invitado, para mí, y pues sobre este tema que es producción musical para artistas y publicidad. Estamos hablando en esta primera emisión del Summit 2024, esta reunión cumbre sobre creación musical, producción y educación musical. Yo te quiero hacer una pregunta a propósito de la música para publicidad. Eh, ¿Cómo, o qué puede ser también para la producción, quizás también? ¿Cómo funciona el equipo? Yo tengo una duda con respecto. ¿Cómo se hace equipo? ¿Cómo no se hace equipo? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, el equipo está conformado básicamente por toda la cadena, o sea, desde el cliente, la, la Perfecto. agencia de publicidad, la productora audiovisual, eh, y llega a nosotros la productora de audio, ¿verdad? Somos todo un equipo, a pesar de que quizás no somos compañeros de empresa, digamos, somos todo un equipo. Porque el cliente da el requerimiento inicial, la agencia interpreta ese requerimiento a sus propuestas y cuando el cliente lo aprueba, entonces va toda la cadena hacia abajo, tanto de lo audiovisual como de la parte de sonido. Entonces creo que cada uno de los roles que asume cada ente, digamos, es súper importante para poder llegar a un resultado final. Eh, yo siempre digo, nosotros somos como el pelo a la cola porque siempre el requerimiento final llega a nosotros. Cuando ya está todo listo, están los guiones listos, está la producción audiovisual, más o menos lista, y ahí entramos nosotros, donde hacemos toda la parte, digamos, musical, post de audio, cuando hay que meter efectos a los comerciales, por ejemplo, que ahí hay otra área dentro de lo que yo hago, que es la postproducción de audio, que no Mira, es netamente musical, exactamente, ese nivel técnico distinto. claro. Mm.
es Mm, más mecánico, por decirlo. O sea, sí hay un grado de creatividad, pero al mismo tiempo es mecánico porque en el fondo uno está viendo la imagen y sabe qué elementos tiene que ir colocando. Eh, y claro, a nivel técnico hay que poner cada cosa en su plano, que suene bien para que se escuche realista. mm, Entonces, mm. esa también es otra área. Pero volviendo un poco a la pregunta, esa es la forma en que se hace, digamos, el equipo. O sea, no es solamente el equipo de la productora musical como tal, sino que hay todo un equipo que ayuda a que todo lo que hacemos nosotros se pueda hacer realidad. Sí, por qué te lo pregunto también? Se me ocurre en relación a lo que comentamos recién. Lo que se hace en la educación formal, ¿verdad? Profesional, en áreas como que tienen que ver con las relaciones de las personas. Las personas tienen objetivos quizás comunes dentro de lo que tú describes, pero también son únicas y tienen puntos de vista distintos, ¿verdad? Y ahí surge un tema que es muy propio de cualquier equipo, que es la resolución de conflictos, ¿no es cierto? Porque puede ser la palabra y cada uno le puede dar un significado, pero en el fondo es cómo yo llego, cómo negociamos. ¿Cómo negociamos en este ámbito? ¿Cómo negociamos en el contexto que estamos desarrollando, Esteban? Ujú. Que es un contexto, el de publicidad, de alta exigencia, de todo para ayer, de Sí, que nada puede fallar. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo tú haces una reflexión en torno a eso? Un poco tomando este mensaje desde tu experiencia para las personas que a veces pueden estar aquí siendo músicos teniendo ese problema, porque es el problema que como ser humano siempre vamos a enfrentar, que no estamos de acuerdo en algo, que sí. tenemos distintas visiones. Cuéntame. Yo creo que hay dos valores fundamentales que uno debe tomar en cuenta, eh, como lo son el respeto y la humildad, creo yo. Perfecto. Porque, a ver, si bien toda la cadena que yo mencioné anteriormente conforman un equipo, son muchas personas las que opinan al respecto de un solo proyecto. Claro, claro, Entonces, claro. entonces, ¿cómo resolvemos los conflictos que hay entre medio considerando el poco tiempo que hay? Y por eso vuelvo al respeto y a la humildad. Respeto, porque cuando llega a mí algo que yo sé que no está bien, yo no puedo decirle a esa persona, oye, está súper mal eso. Claramente en algo que tenga que ver con mi tema. Yo no me voy a meter en temas que no son lo mío, netamente musicales o de sonido. Entonces, desde el respeto yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que esto no está bien. ¿Qué te parece si hacemos esto? Y la humildad, ¿dónde está? En que esa persona reconozca que es verdad lo que yo estoy diciendo. Ver O, tu o punto. viceversa, porque yo también me puedo equivocar. Entonces, cuando esos valores funcionan, el proyecto funciona y llegamos a resultados óptimos. Pero cuando no, cuando una persona llega y te dice, oye, haz esto, y tú le dices, sabiendo que eso está mal, puta, es que esto yo creo que no va a funcionar por esto, por esto y por esto. Es lo que necesitamos, es lo que el cliente quiere, o en verdad es lo que esa persona quiere, en verdad. Nada más. Perfecto, yo lo hago. Pero uno sabiendo que eso no está bien, Sí, resulta que uno entrega y después llega de vuelta al proyecto. Entonces el camino es más largo, los tiempos se hacen más largos. Entonces por eso digo que el respeto y la humildad es súper importante en estos procesos, porque cuando se respetan, digamos, eh, podemos llegar a resultados buenos, trabajando realmente en equipo, no imponiendo ideas. claramente, De claramente. hecho, de hecho el otro día estaba hablando con el papá de un amigo mío. Me decía, yo a estas alturas de mi vida ya no quiero tener la razón. Quiero estar Sí, tranquilo. sí, Estoy, no- Yo cuando tenía 40 años yo quería tener la razón en todo. Ahora ya no, quiero vivir tranquilo. Si alguien me dice algo, listo, tú tenés la razón. Ahora, si yo puedo ayudar y contribuir a que esa persona logre su objetivo o traspasarle mi experiencia para ver si esa persona, no sé, logra recapacitar en algunos temas, está bien, pero no voy a luchar por tener la razón. Yo siento que en este trabajo es lo mismo. Eh, yo creo que no hay que luchar tanto por tener la razón, sí, obviamente eh, traspasar un poco la experiencia y lo que uno sabe para que las cosas funcionen, porque uno sabe que de cierta manera las cosas funcionan, pero si no,
es una pelea que no se puede ganar nomás. Va a generar No, más que conflictos eso, dentro del todos equipo. pierden, todos Sí, pierden. sí, Eso y también, pero se ese es lo que genera un tiene ambiente también. tenso y ¿para qué? Mira, yo sí creo bastante, estoy muy de acuerdo con ese punto como lo planteaste, porque uno puede resolver temas desde lo más como técnico, ¿no es cierto? Resolución de conflictos, pero me encantó como lo has expresado. Es un tema valórico de Sí, por medio. Yo creo que sí, ese tema valórico también uno lo va comprobando con la mayoría de los avances que uno, porque también puede fracasar en un buen equipo, también, eso respecto también, quizás no, es como lo que no se habla, pero también es cierto, es parte, sí, como fútbol, sí, es ¿no es cierto? parte No de... se le entiende, pero una La trabaja con generación la dorada otra. también perdió el partido. Exactamente, y hay un montón de procesos que tienen que ver también con la renovación, con la actualización, tú lo dijiste hace un rato, ¿ya? Sí, Pero el respeto, el dejarle el lugar al otro que tenga su capacidad de rol también, hay roles que a veces podrían estar definidos. Me gustó poder también transmitir ese tipo de mensaje, que también uno podría decirlo técnicamente, cómo se resuelve un conflicto, pero yo creo que el respeto y la empatía, la escucha así, ver el sí. punto del otro es como súper difícil, a veces cuesta mucho verle el punto al otro de lo que está diciendo, incluso. Es que yo También creo es que una buena. cuando uno logra aceptar que uno quizás no está equivocado, pero que quizás no es la mejor opción, eh, el reconocerlo también es un aporte a su propio trabajo, porque va a Genera mejorar confianza, va a mejorar la entrega también. La genera entrega de, confianza, genera confianza. no, y la entrega de la otra persona también va a ser mejor. O sea, Claro, si hacer, en efecto entonces multiplicador. cuando no lo entienden de esa manera, finalmente la entrega es peor, se genera tensión dentro del mismo equipo. Mm. Entonces, Es un aspecto del autocuidado, podríamos sí, decirlo, de lo que sí, tú haces, totalmente. siendo un trabajo, como tú describes, de alta exigencia. Creo que es un Sí. muy buen consejo que podemos tomar en Sí, términos en general concretos. he tenido la suerte de trabajar con pura gente respetuosa y humilde, como lo acabo de describir. Y obviamente he tenido algunas situaciones con gente que no, pero creo que ha sido lo menos. Y eso lo valoro dentro de mi trabajo. Nos llega otra pregunta, Esteban, de mi amigo Hernán Flores, también que va a estar invitado, músico Hola Hernán. radicado en Australia. También, oye, ¿qué pasa en nuestro país? Más preguntas. Nos preguntan acá, dice que lo voy a leer textual, cuando se habla de producción musical dentro de un ámbito particular, Ujú. ¿se puede producir un choque entre los diferentes estilos de música para ti personalmente? Cuando se habla de producción musical dentro de un ámbito particular, ¿hay un choque entre los distintos estilos de Ya, buena música? pregunta, buena pregunta. Yo creo que depende de la mente del productor. Yo creo que todo está en la limitación de la propia mente. Yo creo que no. Para mi percepción, creo que no hay choques de estilo. Yo creo que sí hay formas de cómo mezclar un estilo y otro. O sea, no Ya, puede ser claro, como sí, yo he que escuchado también eso, como hay que no, tener como ciertos sí, límites. no creo que es como superponer un estilo con otro, ¿no? Quedaría como un poco la escoba, pero sí hay formas de mezclar. O sea, si me dicen mezclar rock con folclore, que ya existe. Pero si uno lo pone como concepto es como un poco loco. Pero ya existe, los Jaivas lo hicieron. Eh, yo creo que los estilos pueden convivir, todos. Simplemente hay que buscar la forma. Y un productor musical también debe tener la paleta de colores amplia en ese Sí, sentido. Aun cuando sí, se dedica, por ejemplo, a un estilo en particular, igual. sí. Es importante tener ese Obviamente, conocimiento. claro, obviamente uno como productor, como tú dices, Pedro, tiene la paleta de colores. O sea, yo siempre voy a sugerir quizás no hacer ciertas cosas, pero si el cliente lo pide y quiere combinar todos los estilos existentes en una sola canción, hagámoslo. Ahí buscaremos la forma. Quisiera continuar un poco ya de esta hora de conversación. Nos quedan como dos puntos por tomar. Ha sido muy entretenido, está siendo muy entretenido Sí, conversar no, contigo, se Esteban. ha pasado súper rápido el Sí, tiempo, la verdad. esa es la mejor medida, esa medida. Sí. A propósito de tecnología, esto como la pregunta también tiene que ir también con mi ámbito ya más como diferenciación, yo como profesor de música también lo digo así, divulgador de inteligencia artificial, siempre no, para mí la inteligencia artificial, Esteban, es un medio, es un medio.
yo como educador privilegio la que es la vinculación. Ujú. A través de inteligencia artificial me parece una gran oportunidad y eso es lo que me interesa mucho compartir, las veces que hemos conversado, no solo esta. Y bajo ese paraguas también obviamente hay ciertas limitaciones, ciertos miedos, ciertos temores, y quizá todos nuestros, de alguna manera ya lo podemos conversar contigo. ¿Qué piensas tú sobre cómo la inteligencia artificial en sus distintas facetas está influenciando la música? ¿La afecta? ¿La ayuda? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo la está utilizando eventualmente? Depende de cómo uno lo vea. Yo siempre trato de ver las cosas de manera positiva. Podríamos decir que quizás la música está golpeando el mercado porque está haciendo cosas que nosotros hacemos dentro de un proceso, dentro de tiempos, en cosas de minutos o segundos. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir, no, que lata que se haya incorporado la inteligencia artificial a nuestra industria, pero yo no lo veo así. Como una amenaza, Eh, no lo ves como una amenaza. no ahora. Veamos cómo va a funcionar unos años más la inteligencia artificial. Pero por ahora he puesto la inteligencia artificial a mi servicio. Eh, He tratado de que sea una ayuda más que una amenaza. Y en ese sentido ha funcionado bien. Quiero aclarar que yo no hago música con inteligencia artificial, sino que utilizo algunas cosas, digamos, para ayudarme a minorizar los tiempos de respuesta. Eh, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo y que digan, bueno, entonces, ¿en qué ocupa la inteligencia artificial, mi amigo? Eh, a veces me toca, por ejemplo, analizar canciones que me llegan como referencia para crear una canción nueva. Eh, y lo que hago, por ejemplo, no sé, o sea, hay una plataforma que se llama Moisés, por ejemplo, que me ayuda a separar las pistas de una canción, entonces de esa manera puedo analizar pista por pista de forma mucho más detallada. eh, o de repente incluso, no sé, si algún artista quiere cantar una canción, hacerse un karaoke, también Sí, eso le sirve, por eso, ejemplo. claro, sirve mucho. Pero en mi caso, claro, yo lo he usado de esa manera para un poco analizar. Claro, como una Y, herramienta de, claro, y claro, y una por herramienta. ejemplo, existen plataformas que hacen canciones, Por yo no las ocupo, ejemplo, existen. pero yo Sí, no las ocupo, no son no son tan buenas, creo yo, para hacer cosas personalizables. Todo lo que yo hago es personalizable, a mí no me sirve eso. eso es muy Eh, importante. y Es por muy otro importante. lado, se me acaba un poco la entretención. Si yo soy productor, me gusta hacer música, lo paso bien haciendo lo que hago, entonces que una máquina haga esa pega por mí, igual le quita un poco, primero valora mi trabajo y le Exacto. quita la diversión a mi tiempo. A Oye, mí me y gusta, me gusta hacer ahí lo que hago. como productor musical, un poco colocando el punto sobre la I, uno de los grandes temas de estas herramientas generativas, porque hay varios usos de la inteligencia Sí, artificial, pero sí, sí, en yo lo di uno, generativo, pero hay muchísimos. quisiera detenerme, saber tu opinión con respecto a cómo afecta, yo creo que afecta a los autores, tú eres autor, ¿no es cierto? Compositor, quizás muchos autores que nos están Sí, mirando acá, hay que ponerle atención. Yo quizás no me dedico tanto a eso, pero me pongo al lado del autor, 100%, porque también yo ayudo a los autores a escribir música, lo hemos hecho con Esteban, sí. contigo. Entonces, el gran problema del derecho de autor, uno de los temas éticos que plantea es cómo estas tecnologías increíbles, porque lo son, y disruptivas, porque lo son, también amenazan la autoría de los creadores, en este caso, los derechos de los creadores. Pero la amenazan desde qué punto de vista. ¿Sí? Porque en realidad, o sea, si una Mira, máquina, un poco si una ma- explicarte cómo sí, lo hace. Lo amenaza desde el punto de que todas estas máquinas están entrenadas con información que muchas veces, y no siempre, pero muchas veces no ha sido autorizada por el autor para ser entrenada. Entonces se hace una síntesis de un material que tendría copyright, ¿no es cierto? claro, Tendría derechos. Y eso pasa también en las imágenes
Y eso pasa mucho con lo que está pasando con la generación de texto. Entonces ese es el tema. Yo te doy un dataset que se llama una base de Sí, datos de muchas canciones, de muchos estilos, y eso la inteligencia artificial tiene la facilidad de procesarlo y hacer algo sintético que se llama síntesis de datos, sí. que se crea algo nuevo. Sí, Pero no, no. el punto está en el inicio del entrenamiento de los modelos. Sí, no, lo que yo te decía, Pedro, cuando digo bajo qué punto la amenaza, era un poco retórica la pregunta porque, eh, o sea, uno no se puede adjudicar la composición de una máquina. O sea, si bien una máquina no una persona, eh, ¿Entiendes? podríamos, podríamos decir que pasa a ser un autor. Es como que yo inscriba una canción mía, o sea, una canción que tú hiciste, Pedro, Ujú, y la inscriba como mía. ujú, ujú. Entonces, eh, bueno, ahí el tema de los derechos, no sé, tendría que Ahí. inscribirla como IA, no sé qué, no, eso no Todo eso existe está todavía. eso está por definirse. Hay distintas discusiones al Pero, respecto. pero claro, o sea, no nos podemos adjudicar la autoría de algo que hace una máquina. Por lo mismo que yo digo que pongo al servicio la IA a mi trabajo. Yo no compongo canciones con IA. Estoy de acuerdo contigo. Eh, sí, por ejemplo, cuando tengo que hacer alguna letra o algo, trato de sacar ideas desde la Digamos lo que IA. Por ejemplo, ahí hay, ese es tu proceso privado con uno mismo, pero claro, claro, uno o tiene sea, ahí por ejemplo hay otro uso. Yo utilizo a la IA como mi asistente cuando hago letras. O sea, no es que copio, asistente. no es copio y pego la letra de la IA, sino que a veces me falta una palabra Mira, eh, y pregunto y surgen, no sé, un pool de opciones para poder escoger. A veces lo encuentro, a veces no, pero es como un asistente en el fondo. en realidad, y eso yo creo que los aspectos más notables, por lo menos yo coincido con lo que acabas de decir, para mí ha sido como la posibilidad del asistente que me da más opciones que de las que puedo ver. A veces uno está tan concentrado en lo que está haciendo que a veces se produce así como visión de túnel, creativo incluso. Claro, Eso es, yo creo que estoy de acuerdo con quien afirman que en el fondo es una ampliación de posibilidades. A mí me gusta trabajarlo igual que tú. A veces hay nuevas opciones, a veces da pésima opción, respuesta y me parece sí, bien que sea así. Me sí. parece bien que falle, me parece bien y que sea, Por eso, que hay que contrastar todos los por eso datos, que mismo no sea, lo siento, no lo que siento sea como falible, una. me Sí, encanta que la por eso no lo inteligencia siento artificial como sea amenaza. falible. Por eso no lo siento como amenaza. Exactamente, Pues yo es tampoco, como pero una, me encanta que sea es falible, que falle, que yo dos más sí, dos cinco, me encuentro increíble. es un asistente útil. Ah, hola Cris, hola Cris. Hola, Cris. Es un asistente útil, pero claro, como dices tú, es falible, entonces uno mismo lo va entrenando, por decirlo de alguna Exacto, uno manera. tiene que chequear y uno tiene el Claro. control, Y ahora, a cierto punto. retomando un poco el tema de los derechos, para no desviarme tanto de la pregunta, Sí, sí, por claro, favor. la creación, primero lo que yo decía, la creación de la IA uno no se la puede adjudicar, yo no lo vería como algo propio, digamos. Pero sí, igual queda un vacío grande en términos autorales. O sea, yo creo, hemos hablado hasta ahora de producción musical. Yo también soy autor, soy compositor. Entonces, también me he enfrentado a eso. En cómo, por ejemplo, no sé, a veces ya me ha pasado que alguna agencia de publicidad llega con una canción creada con IA. Entonces, ahí nosotros como, chuta, ¿y qué hacemos con el tema de los derechos? Porque si bien yo no la voy a inscribir a mi nombre, pero ¿quién reclama esto en el caso de algún reclamo? Hay un vacío. Hay un sistema en el flujo de información. Sí, Eso que tú acabas de decir, es esa pregunta que es como, puede ser como anecdótica, tiene sí, una significación en un sistema. Eh, yo tomo nota de eso, me sí. gustó, que voy a tomar nota porque voy a investigar sobre ese O punto, sea, porque tiene que ver con la realidad, ya es sí, una pregunta conceptual, es súper concreta lo que tú no, dices, es concreto. Y, súper y concreto. básicamente cuando hay vacíos legales, no hay problema. O sea, démosle, Exactamente, sí, no hay problema, exactamente. porque no es castigado por la ley. Está, Pero está creo yo claro, está que regulado. hay un camino por recorrer en ese aspecto y hay que estar atento porque hay que ver qué va a pasar. O sea, el tema de los derechos de autor es algo súper importante. Muy importante. Y Muy ahora importante. que hay cosas que están siendo creadas por IA, ¿dónde están esos derechos? Sí. ¿A quién le pertenecen esos derechos? Yo siento
yo siento que los próximos programas para repetir esta pregunta y va a surgir mucha información nueva, porque muchas cosas que tú dijiste, que bueno que quede registrado todo esto, esta conversación. Esteban, ya nos está haciendo, eh, el tiempo nos está alcanzando y como te había pedido, como es nuestra audiencia también, a mí me interesa mucho llegar a jóvenes que quieren estudiar música, no solo a los amantes de la música, a las personas que están en clase de piano conmigo, a mis amigos, en todos lados. Siempre hay momentos en que uno pasa algo en la vida como músico y dice, no, esto yo lo superé y me gusta lo que hago, amo lo que hago. ¿Cuál podría ser para compartir esa experiencia que te hizo reafirmar que tú que eres músico, que eres artista? Cuéntanos. Yo, antes de responder esta pregunta, quiero proponerte algo en tu programa, Pedro. Por favor, No sé estoy si tomando ya nota. está, no sé si ya está en la programación, pero sería súper bueno tener a un abogado experto en derechos de autor. Yo he estudiado derechos de autor, he tenido profesores abogados en derechos de autor, pero estaría bueno tenerlo acá y que nos hable sobre eh, cómo ve el tema de los derechos de autor con la inteligencia artificial y quizás ver qué es lo que se viene. Estaría bueno, Mira, interesante. ahí se me va a ocurrir un contacto que es un compañero del colegio, que hace mucho tiempo no nos vemos, pero yo sé que nos vamos a encontrar bien en Londres y yo sé que él está dedicado a lo que es la gobernanza, aunque en Europa pasa otra cosa distinta, ahí recojo y vamos a hacer algo al respecto. Vamos a hacer, creo que es un gran tema ahí que podemos poner acá, que no lo tenía pensado, así que Sí, yo voy a hacer algo al respecto. te doy otra opción también. Yo tuve un profesor en la universidad con el que estudié Derecho de Autor, Felipe Schuster. También podría El Felipe ser. Schuster, me suena, sí, ya, perfecto. Sí, sí, Podríamos tener esas dos personas. Genial, sí. genial. Bueno, ahora Estamos sí te haciendo la respondo la, producción. la Ya, por pregunta. favor. Eh, bueno, la verdad es que cuando uno decide estudiar música, y sobre todo cuando uno es joven, adolescente, uno no se imagina en el ámbito laboral, uno simplemente se deja guiar por lo que a uno le gusta, uno no ve si va a ganar plata, si va a ser estable el trabajo o no. Yo creo que es súper importante cuando uno es joven quizás ponerse en ese plano también. Eh, Porque si bien yo estoy donde quiero estar, también he visto muchos compañeros que estudiaron y que están en otro camino. Y no porque quieran, sino porque no pudieron seguir, digamos, avanzando. Entonces, yo creo que es súper importante tener un norte súper definido y tener un panorama súper definido. Es lo que yo le digo a mi mujer, por ejemplo, cuando me dice, oye, hoy día, no sé, ¿haremos esto o haremos esto? Yo siempre le digo, visualízate. ¿En qué te imagináis el resto de tu día? ¿Haciendo esto o esto? No, sí, en verdad me imagino haciendo esto. Es como un poco lo mismo, pero ya más a largo plazo. A largo plazo. Creo que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque uno se tiene que imaginar el resto de la vida haciendo lo que está estudiando. Si es Ya, así, o sea, es algo que nos va a acompañar toda la vida. Después, es verdad, y esto yo lo digo porque también muchos compañeros con los que yo estudié, segundo, tercer año, se bajaron del tren. yes. Entonces, yo creo que eso es otra cosa súper importante. Independiente de que a uno le guste la carrera que está estudiando, vamos a pasar por cosas y vamos a estudiar cosas que quizás no queremos hacer, pero que son necesarias para nuestra formación. Cuando ya salimos de la universidad, uno como que llega como a un paraíso, digamos, ve la luz y ahí uno dice, ya, ¿qué es lo que en verdad quiero hacer? Ya pasé todos los ramos, incluso los Ya, difíciles, los que no me gustaban, ya los pasé ya. ¿Ahora qué hacemos? Y yo creo que a partir de ahí hay un camino súper bonito. Yo no siento, y aquí es donde reafirmo que soy un músico y que me gusta lo que hago, porque mi trabajo no lo siento como un trabajo. O sea, yo a veces parto mi trabajo súper temprano en la mañana y termino súper tarde en la noche, pero lo pasé súper bien igual. Claro, afecta el tema social, familiar, puede que sí, pero netamente hablando, uno siempre busca equilibrio igual, sí, eso está bien también. Y también como mensaje. o se lo piden, o uno Sí, se lo tienen que pedir. no, y yo creo que también Escuchar. debo incluir eso en el mensaje, de siempre buscar el equilibrio. Pero en el fondo, ¿cuál es el mensaje también? Que yo creo que cuando uno siente que su trabajo no es un trabajo, ahí está.
ese fue la mejor decisión de la vida. Sea músico, sea ingeniero, doctor, abogado o cualquier otra cosa, o actor, lo que sea. Si uno siente que su trabajo no es un trabajo, sino que uno está siendo feliz en el transcurso del día, de la semana, eh, eso es, eso es. O sea, para mí que llegue el día lunes no es algo terrible. Si igual me gusta, pero Exacto, no, para mí exactamente. el lunes no es terrible. Sí, y me interesa, que me parece muy, gracias por esta respuesta, porque es lo que más también me gusta rescatar, ese tema más inspirador, más del desarrollo personal, que volviendo al tema de la universidad donde nos conocimos, es como la pregunta que podríamos hacerle a los estudiantes. ¿Para qué te sientes talento? ¿Cuál es tu talento? Pero el tuyo, en distinto grado, porque uno siempre está en una posibilidad de ser lo mejor o peor, pero uno reconocer para qué soy bueno, para qué, y sobre todo, como tú dices, ese talento está unido a la vocación, a lo que me gusta, a lo que me llena, a lo que, como tú bien dices, también lo voy proyectando, que también son visiones que uno va generando también en la medida que va avanzando en la vida, cuando tiene responsabilidades con hijos, por ejemplo, también cambian ciertos enfoques, ciertas prioridades, ¿no es cierto? Uno hace cosas que ya a veces los objetivos a veces son más a largo plazo, tiene más claridad Sí. eso. Entonces, claro, para los jóvenes tener, ¿para qué soy bueno? Yo creo esa pregunta, ¿para qué soy bueno? Yo Para creo qué soy que, bueno, yo hay creo que cosas que no me van a habría que gustar y tengo hacerse que hacerlas, que son parte de la vida, dos preguntas. ¿Para qué soy bueno y en qué sería feliz también? Porque yo, y en qué no sería sé, feliz. a mí que me gusta mucho el fútbol, de repente he visto carreras de futbolistas que son muy buenos futbolistas, pero no son felices jugando al fútbol, porque eran buenos y como eran buenos, los papás los pusieron a jugar y qué sé yo, los cazadores lo pusieron Talento. en un buen equipo, hicieron carrera, ganaron mucha plata, pero no eran felices. Entonces yo creo que es súper importante hacerse esas dos preguntas. ¿Para qué soy bueno? ¿O para qué puedo ser bueno? Porque también hay un tema de formación. O sea, quizás hay cosas que no las sabe todavía, pero que quizás está la facilidad de poder aprenderlas. Adquirir las herramientas, claro. ¿Y en qué sería feliz? Yo creo que esas dos preguntas son vitales para poder tener una vida laboral sana y feliz. Están ahí, claro. Para uno y para los demás, que creo que es muy Sí, importante. totalmente. Esteban, ha sido una grata conversación Igualmente, de Pedro, muchas gracias. este primer episodio. Realmente estoy muy agradecido de ser el primero que se puso ahí. Vamos con esto. Creo que me llevo una gran tarea ahí, así que te voy a pedir el contacto del profesor Schuster, que creo que lo conozco también por ahí de la universidad, me suena mucho su nombre, y también voy a contactar a esta persona, quizás no viene del mundo de la música, pero quizás hay una conversación interesante que es cómo está pasando. Yo creo que vamos a hacer un esfuerzo para poder darle un espacio a Sí, esto. ¿Ya? y Así el que tema se de la suman IA todos está también. en pañales todavía, entonces hay un tema interesante para desarrollar. Sí, y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron hoy día, a las personas, a los invitados, o sea, a las personas que hicieron preguntas. Y quiero dejarlos cordialmente invitados para la próxima emisión, Esteban, para que también lo puedas anotar ahí, si es posible. El próximo viernes, este viernes, vamos a estar conversando con mi gran amigo Marco Muñoz, que lo conocí aquí por redes sociales. Es como, nos partamos en el mismo nicho. Entonces, nuestra próxima conversación va a ser educación musical y vamos a hablar sobre piano, ahí tenemos un tema en común, y también generación de material educativo. Él es un experto, yo me saco el sombrero con Marco Muñoz haciendo sus videos de él ejecutando, y vamos a entrar en esa área. Entonces, como tú puedes ver, Esteban, ya estamos, hablamos de producción musical, hablamos de creación, hablamos, y ahora nos toca en esta segunda sesión con Marco, gran profesor de piano, hablando sobre música, piano y material educativo online. Así que muchas gracias, los dejamos invitados para la próxima y adiós, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.